Bienvenidos otra vez a la vida de Cristo. Ojalá que lo que hemos dicho desde este punto ha enriquecido su vida y queremos continuar a estudiar la vida de Cristo y conectar a estos datos y información con algo espiritual. Espero estudiar entonces esta clase, el desarrollo de Jesús desde su nacimiento, y esto incluye su nacimiento y los eventos que ocurrieron antes de que él se maduró, del punto en que se bautizó. Entonces, básicamente, cuando se nació y los eventos de su niñez y de que dice la Biblia que él creció y hasta el punto en que se bautizó. Ese periodo de tiempo en la vida de Jesús queremos estudiar en este video. Así que si me permite, por favor, orar y pedir a Dios que nos bendice para esta clase y nos metemos en la enseñanza. Dios mío, gracias, Señor, que eres bueno. Gracias de que tú nos has bendecido, Señor. Espero que los que escuchan este video lo escucharán queriendo saber más de ti, a últimas llegando a la conclusión que eres tú el Salvador del mundo venidero y que esto llenó toda la profecía del Antiguo Testamento perteneciendo a tu nacimiento y desarrollo. En cuando estudiamos esto, Señor, ayúdame a aplicar las cosas, no solamente información, pero cosas que llegarían al corazón. A última, Señor, tu Biblia, tenemos la información que quisieras que tuviéramos. Tal vez hay gente que pudieran decir que la Biblia no es cierta y serían gente que dudan que las Escrituras son ciertas. A lo mejor dicen que porque no hay nada en la Biblia que habla de tu adolencia. Pero es porque así lo has decidido. Nos dice que desarrollaste en su vida y lógico que durante ese tiempo así fue. También nos dice que a usted, Señor, aprendiste cómo ser carpintero. Bueno, hiciste eso también. No hay falta de información en eso, nada más que no escogiste esto de que fuera necesario, pero lo que sí hay en las Escrituras lo queremos estudiar a última, Señor, para avanzar en nuestro entendimiento de quién eres tú y el propósito de nuestra vida, y asegurar y afirmar que estas cosas son ciertas. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos, denos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Si se acuerda, yo dije que en el libro de Lucas, que Lucas escribió su evangelio para una razón en particular. Él escribió su evangelio para afirmar que las cosas que están escritas son ciertas. No necesariamente para informar, sino para asegurar. Así que estudiando el libro de Lucas, y vamos a estar en Lucas capítulo 2, si quieren abrir sus Biblias ahí, y aquí vamos a leer el desarrollo del Salvador. Entonces vamos a poner el título aquí. El desarrollo del Salvador. El desarrollo del Salvador. ¿Cómo se desarrolló? Y vamos a comenzar del nacimiento de Jesús y los eventos que ocurrieron, porque desarrollo quiere decir muchas cosas. Puede desarrollarse físicamente, se puede desarrollar mentalmente, de fama. Y aquí vemos entonces lo que vamos a estudiar aquí al principio, a cómo él se avanzó o desarrolló de su fama, que este evento pasó. Y cómo comenzó desde el nacimiento a desarrollar, a decir a los demás de que el Salvador fue nacido. Ponte en los zapatos de la gente que vivieron en ese tiempo. Dice en la Biblia, creo que en Isaías 61, dice que la gente ahí vieron un gran luz. Gran luz. No luz solamente, pero gran luz. Entonces eso nos dice que la gente que vivieron en el tiempo que nació Jesús, por supuesto, tenían la ventaja de vivir durante una época y un tiempo muy especial, muy especial. Según Gálatas capítulo 4 y versículo 3, dice ahí la Biblia que otra vez repasamos que cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo. Cuando todo esto pasó, Dios envió a su Hijo. Quiere decir que hubo un tiempo en particular
en que Dios iba a enviar a su Hijo al mundo siendo nacido de una virgen, y todos los eventos de la historia de los hombres llegaron a ese punto. Llegamos a esta conclusión entonces tremenda, que Dios movió y dirigió a todos los eventos de la historia de los hombres para llenar una sola promesa del Salvador venidero. Yo cuando pienso del nacimiento de Jesús, pienso que fue una noche frío tal vez, porque donde vivo yo aquí, durante el tiempo del diciembre, la Navidad, hace frío. Entonces tal vez por eso en mi mente pienso que era así, tal vez no era así, pero yo en mi mente, pues de mi parte, porque desde siendo niño, en Navidad se ha celebrado cuando hace frío afuera. Y yo pienso que era en la noche, pues, y una noche quieto. Me imagino que las estrellas se veían en el invierno aquí, donde no hay mucho nube en el cielo, y cuando estás no cerca de una ciudad, pero más en las canchas, ves las estrellas brillando, grande así, y es una maravilla, y me imagino que en mi mente que así era, que las estrellas estaban afuera. Miro los ovejeros ahí cuidando a sus ovejas, y de que un poco frío, tal vez se envolvieron en un poco más ropa, investigando lo que estaba pasando. Nieto, un noche quieto así, me imagino, escuchando a gente hablando de que un niño nacido en un pesebre. Y así lo imagino. No sé, el foto pues que tienes tú en la mente cuando piensas de esto, pero es lo que tengo yo. Tal vez cada individuo lo piensa diferente, pero lo que sí sabemos es que aquí Dios se nació. Vamos a leer entonces versículo 1 hasta 7, y aconteció, y otra vez no tengo mi Biblia en español, me permite, en Lucas capítulo 2 y versículo 1. Uno de estos días me voy a acordar de esto, me perdona. Lucas capítulo 2, aquí dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César para que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo presidente de la Siria Cirenio, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Hay algo aquí interesante, que los que ponen la fecha del nacimiento de Jesús en el año 4 a.C., aquí un nombre de Siria Cirenio fue un nombre, pues históricamente fue un nombre, pero él fue gobernador de esta región de un tiempo que no aconteció, no estaba de acuerdo con el nacimiento de Jesús. Entonces mucha gente decía, pues él no puede ser gobernador cuando se nació Jesús, porque él fue gobernador en otro tiempo. Después entonces criticaban la Biblia, decían, pues esa Biblia no sabe. Hasta que después se reveló que este hombre era gobernador de la tierra de ahí, pues, en esta tierra, 2 veces. Una vez era no durante ese tiempo, pero la otra vez sí, y no estaban consecutivos. Fue gobernador, se dejó de ser gobernador y otros eran, y después él fue otra vez. Ya cuando vieron eso, fue durante ese tiempo. Y me gusta eso porque la historia concuerda bien con las Escrituras. 4. Y subió José también de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba preñada. Y aconteció que estando ellos ahí, los días en que ella había de parir se cumplieron. Y parió a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y la acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, aquí vemos el nacimiento de Jesús. Fue durante el tiempo escogido. Vamos a ver que todos los eventos que pasan aquí pasaron al tiempo que Dios escogió. Fue el tiempo designado. Dice la Biblia en Gálatas 4 otra vez que cuando la plenitud de tiempo llegó, cuando se cumplieron pues los días, Dios envió a su Hijo. Fue el tiempo correcto. Roma en este tiempo dio paz a todo el mundo por 1000 años.
Y Jesús nació no en un tiempo de dificultad. No se temieron ellos que iba a ser afligido o matado, no como los judíos que estaban en Egipto. Nada de eso, sino era un tiempo de paz. Y la paz que trajo Roma al mundo. En esta paz vino el Salvador al mundo. También los judíos estaban bajo servidumbre y ya por mucho tiempo estudiamos los desarrollos religiosos del judaísmo, de que se dividieron los judíos. Algunos querían ser siervos pues, de otras naciones, pensaban que eso fue mejor para ellos. Hay otros judíos que decían que no, que eran tal vez judíos más puros y pensaban que necesitaban su nación propia para practicar el judaísmo. Hubo división. Estaban listos los judíos entonces para un Salvador en estos tiempos. Y Dios movió a todo el mundo para llenar una promesa. El mundo era listo pues para recibir un Salvador. Fue el lugar correcto también. Aquí dice que Él nació en Belén. Si vamos a Miqueas 5:2, habla del nacimiento de Jesús y dónde iba a ser. Entonces aquí el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: Mas tú, Belén Efratá, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está profetizado que el Salvador, que desde muchos tiempo para atrás fue prometido que Él iba a venir hasta Génesis 3:15, vino. Pero de ese pueblo en particular, vemos aquí en Lucas capítulo 2 que Él nació en Belén. En Belén fue nacido el Salvador, pero eso también es interesante. No fue nacido en Jerusalén, no fue nacido en Roma, no fue nacido en una ciudad grande en el mundo en ese tiempo, una ciudad que tenía más influencia. No, Él fue nacido en un pueblito. Muchas de las personas vivieron en ese mundo. Si tú le dices, bueno, voy a estar en Belén este día, si quieres venir a mi casa y nos comemos unos tacos, pues, y te hago un pozole y tú sabes. Y ahí viene el compadre, ¿no? Pero si ellos dijeran, voy a estar en Belén, mucha de la gente en el mundo, ¿dónde está Belén? ¿Quién sabe? Esa es una ciudad que no tiene prominencia en el mundo. Belén nomás era un pueblo chico, pero fíjese que el Salvador del mundo fue nacido en un pueblito. Es el carácter de Dios, hermanos, que Él quiere a las personas que los demás no quieren. Este pueblo, si estuvo el pueblo o si el pueblo no estuvo, la gente día por día ni siquiera se dieron cuenta. Si viniera un tornado y destruyera el pueblo de Belén, no, pues qué, yo ni supe que existió, entonces para mí esa información no me hace nada. Hay pueblos así, hay lugares en el mundo así, donde ninguna persona o muy pocas personas, bueno, al menos que están viviendo ahí, ni siquiera saben que existe ese lugar. Y si está allí de un día a otro y no está, y si desaparece, ¿qué? No se sabe. Belén era uno de esos lugares, pero fíjese que Dios escogió al pueblito muy humilde, muy bajo, un lugar que no era prominente ni importante en los ojos del hombre, y en ese pueblo en particular nació el Salvador de todo el mundo. Qué bueno que Dios es así. Qué gusto me da decirte a ti que Dios quiere a la gente pobre. Dios quiere a las personas que en los ojos de los demás no tienen importancia. Dios quiere. Y Él se presenta a gente que en los ojos del hombre no valen nada. ¿Cómo es que Dios, nadie en el mundo, o sea rey, o sea un pobre, o sea quien sea, en los ojos de Dios, en comparación de Dios, nadie somos nada? Hasta que Él puede cargar el mundo en su mano, el universo, Él lo tiene en control bajo todo. ¿Cómo es que Él quiere a personas que están en el mundo, menos uno que no es nada en el mismo mundo? Pero Él sí nos quiere. Cuando sabemos que Dios puede querer a quien quiere querer, y Él puede saber a quien quiere saber, qué gusto me llega a mi corazón, francamente, que un día, Él vio a un pobre hombre como yo, que yo ni siquiera sabía dónde iba yo. Él me vio y me dijo, me voy a salvar a este hombre.
Ahorita no sabe, no tiene mucha dirección en su vida. Está haciendo algo, pero no tiene mucha dirección. No tiene dirección, le hace falta algo. No se siente que puede cumplir un parte en este mundo con su vida, pero yo le voy a dar propósito. Yo le voy a apuntar sus direcciones. Yo lo voy a parar en un fundamento sólido. Y te digo, hermanos, que Dios me salvó a mí y me dirigió mis veredas. Y ahora, gracias a Dios, yo tengo una dirección en mi vida. Y si los demás piensan que es importante o no, de seguro la gente, yo no soy conocido en el mundo, ni jamás, pero a mí no me importa eso. Dios decide eso, Él sabe, pero Él me dio propósito. ¿Y sabes qué? Yo sé que Dios me ve. Y yo sé que si yo vivo mi vida para Él, Él se va a acordar y Él se ve de las cosas. Ni siquiera nadie en este mundo quisiera saber. Bueno, no nadie, hay gente que me conoce. Pero la mayoría de la gente no estoy en las noticias, yo no soy una persona importante y ni quiero ser, francamente. Yo quiero y si Dios quiere, entonces sí. Y si Dios no quiere, contento soy yo como soy. Pero Dios me dio dirección. Y si no eres salvo y me estás escuchando, Dios, este bebé que nació en Belén, ¿ves tú el carácter de Dios? Que Dios quiere a las personas que ni siquiera los demás tienen importancia, no tienen prominencia, no tienen nada en este mundo. Las personas que estaban en Belén, ni ellos se dieron cuenta. Pero los que pudieran ver al Salvador nacido, imagínate, viendo al bebé Jesús, ahí está el Salvador del mundo. Ahí está, y los ves con los ojos, y tal vez tú das así como que, ¿cómo puede ser? Ahí está. Gente pobre, gente que no tiene importancia en el mundo, son los que tienen la ventaja de ver al bebé. Dios es así. Y lo que me gusta en estudiando esto y el desarrollo de Jesús es que Dios demuestra su carácter en el Antiguo Testamento. Él quiso a las rameras, Él quiso a las personas que la sociedad los tenía menospreciado. Él quería a las personas que ni siquiera los demás les querían. Acuérdese que Jesús en su ministerio se presentó como el agua de vida a la ramera en el pozo. Juan capítulo 4. Fue ahí precisamente para salvar a esa mujer. Y se salvó. No eran gente importante, no era gente así, era gente que eran pobres, era gente que no tenían importancia. Los profetas en el Antiguo Testamento, si tú dígame, o nomás en tu mente, pues, eran personas muy importantes, eran reyes, eran artistas, eran deportistas, eran este tipo de gente, o eran gente pobre. Dios utilizó a reyes, no me entiende mal, pero también utilizó a agricultores, pescadores, gente que los demás no tenían nada para ellos. Si están o si no están, pues qué. Pero Dios sí quiso a ellos y les dio dirección. Y me vuelvo a repetir, cada día que tú vives en la voluntad de Dios, tienes propósito en tu vida. Y si tú no eres salvo, arrepiéntese de sus pecados. Vamos a ver en un momento de que viendo a este bebé nacido en 30 años, más o menos, va a estar en la cruz. Y va a ser clavado en esa cruz y su sangre derramada. ¿Por qué? Porque hermanos, hermanas, hombres, mujeres, nosotros pusimos a Él en esa cruz. Ahorita voy a eso. Pero fue el lugar correcto, el tiempo correcto, fue el lugar correcto y el mensaje. Y aquí es donde llega cuando lo pones a pensar, dices uno, ¿cómo puede ser? El mundo no es así. Lógico que el mundo no es así. Qué bueno, que Dios no es como este mundo. Al contrario, el mundo nunca ha estado de acuerdo con Dios y nunca va a ser. Pero fue el mensaje correcto. Un mensaje de humildad. Fíjese en versículo 7, ahí dice, y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y la acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar. Hubo lugar por todos los demás que a lo mejor venían, a lo mejor hubo mujeres embarazadas también que a María, pero estaban en el mesón. Hubo gente que estaba en Jerusalén, en Belén, porque estaban empadronados, pues tenían que ir a la casa de su familia, de su linaje, para que sean contados.
Pero no hubo lugar para el Salvador, no hubo lugar. A él le envolvieron en pañales. No sé si saben, me imagino que saben que un bebé cuando es nacido no tiene la capacidad de regular su temperatura del cuerpo. Entonces tiene que calentar al niño. No es mucho lo que necesita. El niño nomás necesita que se calienta, pues. Y Jesús necesitaba eso también cuando se nació. Y pañales se le dieron. Solamente lo básico de necesario. Así vivió a él toda su vida. Fue nacido en un pesebre. Lo acostaron ahí. No hubo lugar en el mesón. En todo esto hay un mensaje. No solamente en esto. Aquí se comienza. Pero toda la vida de Jesús. Y el mensaje es esto. El cristianismo es muy distinto de esta manera. Todas las otras religiones del mundo, sean musulmanes, sean lo que sean, budista, todos. Hay reglas en esas religiones que tienen al hombre sacrificando cosas para su Dios o dioses. En el tiempo de los romanos y los griegos, ellos tienen muchos dioses. Sabemos que por la Biblia existe más un Dios, Deuteronomio 6. Pero ellos tienen muchos dioses, pero a esos dioses se tienen que sacrificar. Vemos eso en el Antiguo Testamento, por eso sacrificaron a sus niños, a los dioses, su ganado, pues, su cosecha, sacrificaban. Tenían que sacrificar esto. Pero el cristianismo tiene al Dios sacrificándose para su gente. Exactamente al contrario. ¿Sabe que Satanás tiene una manera en que él se finge ser, todo lo que tiene Dios, tiene Satanás también su finge, algo que no es real? Pero de esta manera Satanás nunca llegaría a sacrificarse para los demás. Nunca lo va a hacer. De esta manera él no tiene una copia. Él se copia todo. Dios tiene su música buena, Satanás tiene su música. Dios tiene su manera de vestirse y presentarse uno, Satanás también tiene su manera. Dios tiene su manera de ser y conforme a cómo se debe presentarse y todo eso, pero Satanás también. Y si uno tiene a Satanás como su guía, entonces va a tener que obedecer las reglas de Satanás, y Satanás tiene una copia por todo lo que tiene Dios. Sabe que Dios tiene su Trinidad. Satanás también tiene su Trinidad. Dios tiene su Biblia, Satanás tiene su Biblia. En todo, Satanás tiene una copia, pero esto es una cosa que Satanás nunca va a copiar. Y esto de que él nunca va a sacrificarse por el hombre. Pero Cristo sí. Tal vez sabiendo eso, de seguro sabiendo eso Dios, de que no iba a haber una copia. Y por eso el hombre puede discernir muy bien, muy fijo, cuáles son las religiones correctas y cuál es el religión, o religiones falsas y cuál es la religión correcta. La religión correcta tiene a Dios sacrificándose para su gente. Cuando tú ves al bebé ahí en el pesebre, humilde, ¿verdad? Ahí está el mensaje. No solamente en el lugar correcto se nació, en el tiempo correcto, pero el mensaje es un mensaje de humildad. No hay nadie, ni sea posible, que el hombre se humilde de la manera en que Jesús se humilló. Él estuvo en el cielo, clamando aclamaciones de alabanza al Señor, el Creador de todo el mundo, y se hizo hombre y niño, pues, en un pesebre apestoso, porque no hubo lugar. Ese nivel de humildad, ese de grado, pues, medida de descendencia, no se puede copiar el hombre. Tú puedes humillar lo más que tú quieres. Esa gente que se afligen. Ahora me estoy acordando. La gente que se arrodillan a los templos y se afligen y todo eso, se están tratando de humillar, pero no se compara como Jesús humilló. ¿Cómo piensan ellos que pueden copiar ese nivel de humillación? No se puede. No se puede. Eso no impresiona a Dios.
Si Él envió a su Hijo, que era en el cielo el Rey de todo el universo, para ser un niño nacido en la familia pobre, en un lugar que ni siquiera tenía lugar para ellos, es un mensaje de humildad y el hombre no puede copiar eso y Dios no quiere que se copiara. Eso no impresiona a Dios. Dios sabe lo que está en el corazón. Y es en el corazón de esa gente hay orgullo, porque piensa que puede humillarse tanto como a Jesús. Hermanos, no es posible eso. Jesús, el mensaje es humildad. Y esa humildad también llega al corazón cuando en vez de tratar de copiar su tortura, uno debe de arrepentir. Porque lo que pasa es esto, todo lo que pasó a Jesús, porque el mensaje del Evangelio no es algo popular, no es algo de gusto. Mire, si vas y le dices a alguien, la Biblia dice que tú eres pecador y de que la ira de Dios está contra todo lo que has hecho de mal. Además, por ese pecado, Jesús vino al mundo y se murió y se sacrificó. Entonces prácticamente tú pusiste a Jesús en la cruz. Y si tú ahorita te arrepientes de ese pecado por haber puesto a nuestro Salvador, tanto amor que tuvo por nosotros, que se hizo y se detuvo en nuestra parte, nuestro sustituto de la aflicción y la tortura y todo el castigo del pecado para nosotros, entonces en realidad tú pusiste a Jesús en la cruz, pero si ahora tú te arrepientes de eso y lo aceptas a eso, entonces serías salvo. Eso no es un mensaje muy popular, no lo es. Y Dios no lo hizo que fuera. Un creador en la cruz derramando su sangre no es algo de gusto, el hombre ni siquiera lo quiere ver, es algo feo. Francamente es algo feo. Pero hace al cristianismo distinto y es la manera de Dios en que uno llega a conocer la salvación. El hombre no puede copiar. Dios no quiere que el hombre anda copiando la aflicción de Jesús. Él no quiere eso. No. Cuando uno vea la aflicción de Jesús debe decir, yo por mis pecados puse yo a Jesús en la cruz y Él estuvo allí porque soy pecador. Dios mío, me perdona. Me perdona de ponerte bajo tanta aflicción. Sálvame. Eso, hermanos, es el mensaje. Es el mensaje correcto. De que no solamente vino el Salvador al mundo, pero vino al mundo y se humilló en este mundo. No tuvo nada. Vivió una vida horrible. No quisiéramos nosotros copiar la vida de Él. Y una persona que piensa que puede ser afligido tanto como Jesús fue afligido y que de esta manera está sufriendo por sus propios pecados, no se puede. No se puede. Dios no quiere eso. Al contrario, quiere que uno se arrepiente y se acepta al sacrificio de Él, no a sacrificarse uno mismo. Eso es orgullo. Francamente es orgullo. Tal vez se presenta como humillación, pero acuérdese que Satanás copia. Es orgullo. Porque el hombre entonces dice, no, yo no puedo dejar que un Salvador se aflige pues para mí, yo lo voy a hacer. Ahí está el orgullo. Es orgulloso eso. Eso no es humillación. Se anunció el nacimiento de Jesús. Vemos en versículo 8 y 9, dice, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las velas de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios se acercó a resplendor de todas partes y tuvieron gran temor. Otra vez vemos a cómo se opera Dios. Él se presenta humilde, pero también se presentó a gente humilde. Aquí hay pastores. Otra vez, Él nació en Belén, ni siquiera la gente sabe en dónde está Belén. ¿Quién sabe? ¿Y qué me importa? Y luego, siendo un pastor, en el pueblo de Belén, menos. Hay gente en Belén, porque aquí están por la noche que estamos dormidos en su casa. Y no se dan cuenta que hay un pastor cuidando a su rebaño en las canchas. No se da cuenta, no les importa.
Es un trabajo que no tiene, que la gente no da gracias a un pastor. No es, o sea, pastor de ovejas. No da gracias. No es un trabajo de eso. Francamente, siendo un pastor de hombres, tampoco. No vas a hacer esto si no. O sea, a veces es así. Me devuelvo a lo que quiero decir, es esto. De que aquí vemos el carácter de Dios. Y cuando en su nacimiento, el nacimiento de Jesús fue humilde. También la anunciación. La anunciación. La anunciación de Jesús fue los ángeles, dice la Biblia aquí, que los ángeles vinieron y anunciaron las grandes cosas a ovejeros. Ya está otra vez el mensaje, me vuelvo a repetir. Estos ovejeros no eran nadie para que fueran dignos para recibir el mensaje del nacimiento del Salvador del mundo, pero ellos fueron. Esto demuestra el carácter de Dios, y qué bueno que es así Él. Estaban despiertos, cuidando a su rebaño, y se asombraron. Dice en versículo 10, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es el Señor, el Cristo, en la ciudad de David, y esto os será por señal. Hallarás al niño envuelto en pañales, echado en el pesebre. Así que se anunciaron los ovejeros, y ellos dicen que hay grande anuncios, hay nuevas de gran gozo, dice así. Gozo no solamente, pero gran gozo. Gran gozo, pues, es el mensaje del Salvador, que todo lo que decía el Antiguo Testamento, según el nacimiento de Jesús, se cumplió en este niño nacido esta noche, en tu pueblo. Fíjese. Y lo que me gusta también es que la invitación es tan generosa. No dice aquí, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos los judíos. Ahí no dice. Miren el versículo 10, dice que será a todo el pueblo. Toda la gente. Esto demuestra el carácter de Dios también. En el Antiguo Testamento, Dios entregó a Jonás a Nínive, esos fueron gentiles. Rahab, la ramera, era gentil. Ruth era de Moab, era gentil. Pero a ellos, a esta gente humilde, Dios se entregó. Se dio el mensaje del nacimiento del Salvador al mundo a gente que a los demás ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, en un lugar que ni siquiera saben dónde estaba. Pero ahí mismo. ¿No pensaras tú que a lo mejor sería mejor que los ángeles fueran a anunciar esto a los reyes? ¿Quién tuviera más capacidad de influir a la gente que un rey, que un presidente? El presidente de nuestro país, Trump, tal vez, ¿quién tendría más capacidad de influir al mundo que a él? Pero Dios no piensa como el hombre piensa. Él quiere y Él sabe. ¿Sabe lo que es más poderoso que una posición alta en este mundo? ¿Sabe lo que es más poderoso? Un corazón quebrado para Dios. El corazón del hombre quebrado para Dios es la cosa más poderosa del mundo. Y tú dices, ¿por qué? Porque eso es lo que utiliza Dios. Dios no utiliza las cosas son enteras. Él utiliza las cosas rotas. Cuando un corazón está roto, Señor, soy pecador. Yo cometí esos errores y no quiero jamás. Quiero un cambio en mi vida. No lo quiero. Veo los pecados que están en mi mundo y no doy excusa, no doy explicación. Yo fui. Ese corazón quebrado es lo que utiliza Dios. Él reconstruye de algo roto, algo para su gloria. Pero si está entera la cosa, Dios no lo puede utilizar. Me vuelvo a decir entonces que lo que hace Dios es más poderoso de lo que hace el hombre. Y lo que hace Dios es utilizar las cosas que son quebradas. Lea Salmo 51 y verás. Esa conclusión llegó David. Entonces, no nos da gusto, gran gozo. Claro que es gran gozo porque llega a la gente que no tiene nada, a la gente que no son nadie. De esto llega el mensaje. Ovejeros cuidando sus rebaños por la noche. De esto llega y la pronunciación. Y después demostró no solamente el ángel del Señor, tal vez era Gabriel,
pero también todos los ángeles alrededor, una gran cantidad de ángeles, dice ahí que están alrededor, pronunciando glorias, glorias. En griego quiere decir doxólagas, quiere decir gloria, palabras de gloria, alabanzas pues. ¿Y qué hicieron los ovejeros ya cuando escucharon esto? ¿Qué hicieron? No, pues se dejaron de los rebaños, no querían ya jamás. Dicen 15 aquí, y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pesemos pues hasta Belén y veamos este negocio que nos ha hecho Dios y nos ha mostrado. Y vinieron a priesa y hallaron a María y José y el niño que estaba en el pesebre. Y viéndolo y siguieron notorio lo que les había sido dicho el del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, mas María guardaba todas esas cosas confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había sido dicho. Pues es algo tal vez chistoso, pero ves aquí la reacción de los pastores. Ellos antes se cuidaban mucho los rebaños, fue su trabajo pues, y fue su manera de ganar dinero, pero cuando ellos escuchaban esto del ángel y de todos alabando al Señor, y les dijo, tú aquí en un señal vas a ver al niño envuelto en pañales, echado en el pesebre, se dejaron de todo. Todo lo que era en el mundo importante para ellos se lo dejaron porque hay algo más importante. Y se pararon y fueron, y vieron eso y después no solamente eso, fueron a anunciar esta cosa. Estamos hablando que es por la noche. Entonces ponte en esa posición. Yo me imagino en mi mente que fueron los pastores a las casas, tal vez, y tocaron las casas y dicen, despierta, hay un Salvador que es nacido en Belén este día. Y otra fuerte, despierta, o tal vez corrieron por las calles alabando y dando gloria a Dios. El Señor, el Mesías ha nacido, está aquí en Belén, vete a ver estas cosas. Y tú conoces a la gente y dicen, oye, tú cállate, estoy aquí dormido, déjame en paz. Pero no podían contener. Yo he sentido así. No se puede contener eso. Es algo que está por dentro y sale porque es algo increíble. Y cuando llega a tu corazón, llena el corazón y tiene que salir por la boca. Entonces yo entiendo cómo se sintieron los ovejeros. Ya a ellos no les importaba. Tal vez es mal educado despertar a la gente en la noche, pero hay ocasiones en que no importa. Porque hay algo más importante. Y estoy de acuerdo con esos ovejeros, tal vez yo sé que me encantaría estar con ellos porque es algo de gozo, se les salieron. Fueron controlados por el mensaje, la información. Las escrituras son así. Cuando las escrituras te llegan al corazón, te llenan. Tú tienes que hacer algo. Se mueve a los pies. Y ellos fueron movidos por las escrituras, por estos mensajes de los ángeles. Ahora, estamos hablando del desarrollo de Jesús, el nacimiento, la anunciación a los ovejeros. Y después, la circuncisión. Creo que es así, Sion. Más probable está escrito mal, pero circuncisión. Bueno, me entiende. Ahí me lo dejo. Pero circuncisión. Dice en el libro de Levíticos, capítulo 12, en la ley del Levítico, que ciertas cosas se tuvieron que hacer para ser un buen judío. Tenían que llevar, y si es un niño, por supuesto, después, 8 días después de su nacimiento, se lo llevaron al templo para que tuviera este rito. Y era la marca del judío para que fuera hijo de Israel en la circuncisión. Eso fue dado a Abraham en Génesis. Entonces cada judío, a los 8 días se presentaron al templo y fueron circuncisados. Fue un rito y no es algo que fue necesario para que viva, pero esto fue un señal. ¿Y qué señaliza? Señaliza que uno se deja de las cosas carnales, pues. Francamente, eso es el símbolo. Tal vez si me perdona si es algo muy vívido, pero así es. Y cuando
Y si es así, representa que siendo hijo de Israel, uno se inclina pues a la ley y se pone al lado de las cosas carnales. Esto es lo que simboliza. Y Jesús, para Jesús era algo más, porque Él se puso carne, pero Él existió antes de ponerse carne, y aún se detuvo pues el símbolo de dejar de las cosas de la carne por la circuncisión. En su caso, como en muchas cosas, en el caso de Jesús, era muy diferente en su parte, porque su parte era de que Él existió antes de ponerse carne, carne pues se encarneció, pero se fue por este rito, este símbolo de dejarse de la carne, y vivió una vida totalmente así, más que cualquier otro hombre. Se tuvo que dejarse completamente del sentido de la carne para dejar a su creación, clavarlo en una cruz. Y ahí lo nombraron Jesús. Dice en versículo 21, y pasando los 8 días para circuncidar. Circuncidar. Al niño llamaron su nombre Jesús, el cual fue así llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Entonces le llamaron su nombre Jesús. El ángel les dijo, si se acuerda, pronunciaron esto, que su nombre iba a ser Jesús. Esto en hebreo es Yeshua, es Josué. Tenemos un nombre así, Josué y Jesús prácticamente es la misma cosa, pero en hebreo es Yeshua. Yeshua es Josué, pues, y para que suena más griego, tal vez, dice Jesús. Pero esto fue el nombre. ¿Se acuerda cuando a Juan el Bautista también le presentaron ahí y dijeron, ¿a qué nombre le vamos a poner Zacarías? Porque fue del linaje de los sacerdotes. Entonces tenía chiste que él le diera el mismo nombre para que supieran que este niño viene del sacerdocio, de la linaje, el linaje pues del sacerdocio. Pero decir, no, va a estar llamado Juan, y por eso se asombraron. Es por esto. Pero a Jesús le pusieron el nombre al mismo tiempo. Pero Josué o Yeshua quiere decir Jehová salva, y él fue, a su nombre también demuestra la deidad de Jesús. También en la ley de los judíos, ahí mismo en Levítico 12, no solamente dice que de la circuncisión, pero después de 40 días se tuvo que presentar también en el templo. Presentación en el templo. Dice ahí también que cuando un niño y su mamá, después de 40 días, deberían de presentarse en el templo y hacerse pues el rito ceremonial de limpieza. No fueron ahí porque eran sucios, no era eso. Ya cuando se recuperó la mamá de eso y el niño también, los dos se presentaron en el templo y fueron por el rito pues ceremonial de limpieza. Ahí se habla de eso. Bueno, también a Jesús le presentaron. Dice en 22, y como se cumplieron los días de la purificación de María conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, y un par de tórtolas o dos palominos. Entonces, aquí se presenta. Después de 40 días de su nacimiento, se presentaron. Fue los días de purificación de María. Se puede decir que se recuperó para ir al niño. Y ya cuando esto pasó, eran sucios ceremonialmente, no físicamente. Lógico que se pueden limpiar. Pero ceremonialmente fueron sucios. Tuvieron que presentar al niño. Más al niño, porque dice que todo el niño que nace, el primer nacido de cada familia está presentado al Señor. Entonces presentaron a Jesús siendo el primo nacido de José y María. Bueno, de María, no de José, porque era otro nacimiento. Todos los que eran primeros nacidos eran para el Señor. Y también con esto trajeron
un sacrificio de dinero o de animal. Si no tenían suficiente dinero, si no pudieran con el dinero, Dios otra vez se demuestra que el pobre también puede traer a dos tórtolas. Los pájaros, dos palominos al templo para sacrificar. Y ellos trajeron eso. Significa entonces que José y María eran pobres. Para ellos fue nacido pues el Salvador. Y otra vez vemos el carácter de Dios que Él se demuestra a los que son pobres. Un hombre aquí estuvo en el templo cuando se presentaron al niño. Y él se llama Simeón, dice en 25. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso estuvo en el templo y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y como metieron el niño Jesús, su padre, en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salud, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí que este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para blanco de contradicción. Después dice esto: y a tu alma de ti misma traspasará espada, para que de muchos corazones sean manifestados los pensamientos. Aquí vemos que Simeón era un hombre muy piadoso, era un hombre muy respetado por su piedad, y de que él, hubo un hombre históricamente en que hay cosas escritas de él. Dice que su papá era Hillel. Hillel era el hombre pues, cual comenzó un colegio de los rabís. A 7 hombres les decían Rabán, un título muy avanzado, muy especial, que solamente a 7 hombres se le dieron, no rabí, pero Rabán, que es algo más grande. Y a este hombre Hillel, el padre de Simeón, se le dieron este título. Él comenzó un colegio. Después de que Simeón entonces fue al templo, fue siendo guiado por el Espíritu Santo. Y él se fue al templo, y cuando vio al niño se lo agarró en las manos, porque vio con sus ojos al Salvador, porque el Espíritu le había dicho que él no se iba a morir hasta que vio la salvación de Israel. Y él lo vio y lo pronunció también. Y él dijo que pues ya que te miro, me puedes llevar a morir pues, Señor, porque ya estoy listo. Y no quiere decir que se murió allí de otro día. La historia dice que él vivió varios años después de eso, sin duda proclamando las cosas. Pero él aquí dijo algo, profetizó algo por medio de María. Él vio a ella y dijo a ella: una espada va a traspasar por tu corazón. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Simeón nos dice del Salvador? Número 1, nos dice que la salvación está en una persona. Ve por favor en versículo 30, dice: porque han visto mis ojos tu salud. Tu salvación, mejor dicho. La salvación que él vio no era una cosa, la salvación era una persona. Él estaba viendo al Salvador. Yo he visto tu salvación, está viendo al Señor. Entonces él nos dice que la salvación es en una persona. También nos dice que la salvación es para todo el mundo, para los gentiles también. 32 dice: luz para ser revelada a los gentiles. Entonces nos dice que no solamente está en una persona, pero esa persona también se abre la salvación para todos los gentiles. Y 3 nos dice que la salvación iba a venir por medio de sufrimiento. Por eso dice a María que una espada. Él profetizó que un día María iba a ver a su hijo afligido y le iba a llegar al corazón. Y eso pasó cuando María estaba en la cruz. Estas 3 cosas nos da Simeón, nos enseña, y esto por medio del Espíritu Santo. Hubo otra señora también, aquí vemos en 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual era ya de grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, y ayunos y oraciones sirvieron a Dios de noche y de día.
Ok. Dice que la señora era ya muy vieja, pero viejísima era la señora. Si nos ponemos de acuerdo, dice 84 años tenía desde que su esposo se murió. Y ella vivió, 7 años antes de eso con él. Eso quiere decir que 91 años desde cuando ella se casó. Ahora, 91 años desde ahí. Ahora, cuando se casó, le ponemos que se casó cuando tenía 15 años, le ponemos. Si es así, entonces tuvo 106 años esta señora. Tal vez más, mínimo 105, 106. Más probable 110 años. Una señora ya de muchos años. Pero muy reconocida por ser piadosa, también estuvo en el templo. Ella fue una persona que también proclamaba estas cosas. Quiero hablar ahora también de los magos. Solo un poco de los magos. ¿Qué es un mago? Tal vez el pensamiento de quién es un mago tenemos nosotros algo diferente de lo que era en los tiempos de Jesús. Pero un mago es algo que hace cosas, maravillas de visión, o hace aparecer a cosas, o desaparecer a cosas, o X. Y son cosas que saben hacer esto. Pero este mago también se habla de que un hombre es sabio, alguien tiene sabiduría, un sabio pues. Y aquí los magos se presentaron. Sé que en México el Día de los Reyes, creo que es un día muy especial. Me acuerdo celebrando eso en mi familia. Tal vez en otros países también, no sé. Pero me creyeron así. Ahora, hay algunas cosas que la Biblia nos refleja que son un poco diferentes. Número 1, dice que estos son magos. No dice que eran reyes. Mateo, capítulo 1. Aquí vemos que se visitó los magos a Jesús. Por esto también pasó. Entonces está desarrollando. ¿De qué manera? La influencia. Gente viniendo de muchos lugares. Simeón, Ana. Se está desarrollando su popularidad. ¿Y de quién era él? Mateo, capítulo 2. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí que magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo y hablando con Herodes, y se turbó Herodes, escuchando que otro rey estaba en su provincia, y él dijo que quiso adorar a este rey para saber dónde estaba. Pero él se fingió, quiso matarlo, y por eso se hizo matar a todos los niños de 2 años y para abajo. Con esto entonces los magos fueron guiados por una estrella. Hay muchos eventos astronómicos que pasaron durante ese tiempo también. Pero vinieron del este. No dice de qué tanta distancia, pero viajaron por meses tal vez. Entonces nos imaginamos que vinieron de muy lejos al este. Tal vez de hasta India o hasta China tal vez o hasta Irak, pero muy para ese lado porque viajaron por meses para llegar a Jerusalén. A última no sabemos, pero lo que sí sabemos es que estos magos sabían algo, tal vez por la profecía de Daniel, que él estuvo ahí también y profetizaba y enseñaba y tenía mucha influencia, pero a lo mejor eran de muy lejos al este. Pero eran magos, no eran reyes. No sé por qué se dice que eran reyes. La Biblia nunca dice que eran reyes. Eran magos y se presentaron 3 cosas cuando vieron a Jesús. Le presentaron oro y incienso y mirro. O mirro, es mirro, ¿verdad? A ver, los magos aparecieron en diligencia, venga estrella. Recibieron dones, oro, incienso y mirra. Entonces el oro, ¿qué representa el oro? El oro representa cosas de realidad, o sea, de cosas de reyes o reinas. El oro lo que tiene eso. Entonces esto representa a Jesús como Dios. También el incienso se representa a Jesús como sacerdote, porque fueron ofrecidos las oraciones de la gente en forma de incienso. Y también la mirra representa la muerte de Jesús y de que Él es nuestro Salvador. ¿Cómo representa eso? Porque la mirra era una planta, pues, pero para que sale el olor de la mirra, tuviste que hacerlo así, como tortilla, tuviste que hacerlo.
Y de ahí se salió. Bueno, esto demuestra que Jesús también fue derrotado, y para nuestra parte fue así pues afligido. Entonces representa a Él como nuestro Salvador. Pero muchos dicen que eran 3. No sabemos que eran 3. La Biblia no dice que eran 3, nomás dice que vinieron, que magos vinieron. No dice que 3 magos. Y tal vez pensamos 3 porque son 3 cosas, oro, incienso y mirra. Pero en realidad no sabemos eso. Pudieron haber sido muchos magos que vinieron. Me imagino que eran más que 3. Pero le ponemos 3 tal vez por esto. Y no eran reyes, pues. No sabemos si eran 3. Pero así van las canciones y así piensa la gente. Pero bíblicamente no es necesariamente cierto. De aquí entonces, cuando Herodes quiso matarlos, ellos se fueron a Egipto. Lo que sí sabemos es que hay muchas cosas envolviendo en la vida de Jesús aquí, cual se habla de llenando la profecía del Antiguo Testamento. De que se iban a matarse a los niños de 2 años y para abajo. Eso está profetizado en el libro de Jeremías, capítulo 31. De que ellos iban a ir a Egipto. El ángel se presentó a José otra vez y dijo que huyese pues a Egipto. Eso está profetizado en Oseas 11. Y también se regresaron, pero no se regresaron, no estaban en Belén, no se regresaron en Belén, estuvieron, me imagino, en Nazaret y regresaron a Nazaret. No nació en Nazaret, pero vivió ahí y se creció. Eso está en Isaías 11. Ahí en Isaías 11 dice que la rama, le dan el título de Jesús Rama. Esa palabra rama en hebreo es netzar. Netzar, y de ahí viene Nazaret. Es la rama. Entonces está profetizado en Isaías 11 que Jesús iba a ser de Nazaret porque Él está llamado la rama o Netzar. Entonces, aquí vemos todo esto y de que se llena pues la profecía siguiendo eso. Cuando se presentaron cada año el desarrollo, ahora queremos hablar un poco, nomás poco tiempo, del desarrollo del Salvador, pero también su niñez. Bueno, se puede decir nomás en unas notas, se puede decir que cuando los padres de Jesús fueron cada año a Jerusalén porque tuvieron que ir, o cuando se presentaron a Él cuando tenía 8 años y después de 40 días, era como 80 millas de Jerusalén el viaje. De pie, eso es un viaje largo, 80 millas, fíjese. Y de regresar también 160 millas. Son muchas millas de caminar, muchas millas. Entonces duraba una semana de caminar, de seguro. Y cuando estuvo Jesús en el templo, una de estas veces, en Lucas capítulo 2, regresando ahí, vemos a Jesús hablando con los doctores de la ley. Y en Lucas capítulo 2, ahí dice que estaban discutiendo con Él, no discutiendo, pero hablando, preguntándole a Él preguntas. Para mí es algo increíble porque tenía apenas 12 años y Jesús entonces estuvo, aquí nos dicen en 40 hasta 52, y el niño crecía y era confortado en espíritu y hechíase de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y tenía 2 años, se fueron de ahí ya que se terminó todo y no estaba Jesús con ellos, se regresaron otra vez y le vieron a Él en el templo discutiendo pues con los doctores de la ley y le estaban preguntando cosas a Él. Y oían que estaba fuera de sí por su entendimiento de las respuestas y como le vieron se espantaron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y tú y yo te hemos buscando con dolor. Entonces Él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios que son de mi Padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba las cosas estas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor cerca de Dios y de los hombres. Ok, unas notas nomás y con esto terminamos. Cuando ellos estaban y le estaban viendo a Jesús, hay muchas cosas aquí. Número 1, le estaban preguntando a Jesús. Se supone que una persona que sabe más, los alumnos le preguntan a él.
Pero aquí los doctores le estaban preguntando a Jesús. Jesús tenía tanto conocimiento de las Escrituras y la ley y todo eso, que los doctores querían saber más de él. Y lo tenían ahí, pues. Lógico, que son palabras divinas. Y él sabía más, se desarrolló. Eso es increíble, pero también María entonces fue y dijo, hijo mío, ¿para qué estabas aquí? Pero Jesús no dijo a su mamá, pues tienes razón, me perdonas. No, Jesús estaba donde debería de estar, en el templo, porque es su casa, es de Él. Él es el Salvador. Y él dijo, ¿por qué buscas a mí? Yo vengo a encontrar a los que están perdidos, usted siendo uno. No lo dijo así, pero así. ¿No sabes tú que debo estar haciendo lo que quiere mi Padre? No estaba hablando de ser un carpintero, estaba hablando de su Padre. Entonces, Jesús vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre. Y ese Padre no es José, es Dios Padre. Entonces regresó a Nazaret con ellos y se creció físicamente, mentalmente, socialmente, de favor con los hombres y espiritualmente en favor con Dios. En estatura, de mente, de favor con los hombres y con Dios, socialmente y espiritualmente. Vemos aquí el desarrollo de Jesús. Así que ya terminé esta lectura. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos para la otra vez. Adiós.